Buenos días, hermanos. Pues vamos a empezar la clase de hoy. Estábamos viendo, en la clase pasada hablábamos sobre la doctrina de Dios y empezamos viendo la existencia de Dios, los argumentos sobre la existencia de Dios. Y pues vamos a terminar porque no acabamos ese tema. La siguiente diapositiva. Vamos a acabar porque no acabamos ese tema, vamos a acabarlo rápidamente para poder entrar en el tema de la clase de hoy. Se nos faltó, sí, nos faltó ver qué es el agnosticismo. Y el agnosticismo declara que la existencia de Dios puede ser probada o negada, que es imposible conocer si Dios existe, o sea, ni sí, ni no. Los agnósticos más famosos son Charles Darwin, ¿saben quién es Darwin, verdad? Lo vieron en la escuela, de la teoría de la evolución. Y Marie Curie, ¿saben quién es? Hay una película en Netflix, por cierto, de esta mujer, era científica. Era una científica, la que inventó pues todo lo que tiene que ver con las radiaciones. Y de hecho de esas mismas radiaciones murió. La radioterapia. Entonces, hermanos, como pudimos ver en la clase pasada y como podemos ver todavía, ¿verdad? Ha habido personas muy intelectuales, pero desafortunadamente esa misma inteligencia, ¿verdad?, los ha llevado a querer razonar a un Dios al cual no podemos razonar, ¿verdad? Hay cosas de Dios que nunca vamos a saber porque la misma Biblia lo dice. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Entonces hay cosas que por mucho que queramos saber, no las vamos a saber si al Señor no le plació revelarlas a los hombres. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra en Romanos 1:22? La siguiente, hijo. Amén. Amén, a ver. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces finalmente, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros con esas personas que piensan diferente? Nosotros sabemos, ¿verdad?, por lo que la misma palabra nos instruye, que el que redarguye, que el que da el convencimiento es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es el único que convence a las personas. Por más que nosotros discutamos, saquemos todos los argumentos que queramos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que puede dar convencimiento a las personas. La siguiente, entonces, ¿qué podemos hacer con los que piensan diferente? Dice Judas 22:23, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad. Sí, ese libro está en la Biblia. Arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Entonces, ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guiará a qué tenemos que hacer con cada persona, ¿verdad? Nuestro deber como hijos de Dios es predicar el Evangelio, y será el mismo Señor quien convenza y quien transforme los corazones, aunque sean de carne, de piedra, ¿verdad?, en un corazón de carne. La siguiente. Entonces, el argumento bíblico nos dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Y dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como vimos en las clases de doctrina de la Biblia, Dios se da a conocer
a través de la creación, se dio a conocer a través de su palabra y se dio a conocer a través de Jesús, su único Hijo. En Romanos 1:20, ya estás ahí en la diapositiva que dice Dios se da a conocer. A la siguiente, Dios se da a conocer en la creación, ¿sí? La palabra dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué? Que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir, ay, es que yo no sabía que Dios existía. Nadie, dice la palabra, nadie va a tener excusa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma creación nos habla acerca de la existencia de Dios. Nadie va a tener excusa, nadie va a decir, ay, no, es que yo pensaba que Dios era un cuento. No, nadie va a tener excusa. Aún así dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos dio una conciencia y por nuestra conciencia seremos juzgados a aquellos que no creen. La siguiente. Dice, Dios colocó los principios morales a los que tenían una ley. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie tiene excusa. En todos Dios ha puesto una conciencia. Y la misma conciencia nos acusa, ¿cierto? Cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. Entonces, nadie tiene excusa. La siguiente. Ay, la diapositiva tiene un error garrafal. No había dado cuenta hasta ahora. Lo veo de cerca. Puse Dios con minúscula. Dice, todo creyente ha recibido la revelación y la convicción que el camino para conocer a Dios es por medio de la fe y de su Hijo Jesucristo. Dios con mayúscula. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros buscamos al Señor. ¿Por qué? Por fe. Por fe creemos que hay un Dios, aunque no lo hayamos visto. Aunque no lo hayamos visto, lo creemos por fe. La palabra dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros, como hemos visto, ¿verdad? En la clase pasada y ahora, creemos en Dios. Y dice la misma palabra, y sin haberlo visto lo amamos. Pero eso lo hacemos ¿por qué? Por fe. Amén. Y hay bendición en conocerle y hay bendición en creer en el Señor. La siguiente. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Con esto concluimos el tema sobre la existencia de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. No sé si tienen alguna duda antes de continuar. ¿Ya le pusiste ahí la naturaleza de Dios? La siguiente. Y este siguiente tema es hermoso. Yo sé que Dios va a hablar a sus corazones. A mí me lo mandan.
La naturaleza de Dios. El nombre de Dios nos habla sobre la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la naturaleza, porque vamos a estar ocupando esta palabra, yo creo que en casi todos los temas vamos a estar hablando sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de las características de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuáles son las características de Dios? ¿Cómo se describe Dios a sí mismo en su palabra? A través de los nombres por medio de los cuales Él se ha revelado a los hombres. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos sobre el nombre de Dios en las Escrituras, vamos a ver varias características de las cuales nos habla la palabra acerca del nombre de Dios. Y en base a esas características, hay cosas que nosotros debemos hacer y hay cosas que nosotros no debemos hacer con respecto al nombre de Dios, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué cosas no debemos hacer con el nombre de Dios? Jurar en vano, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. ¿Y qué cosas sí podemos hacer con el nombre de Dios? Adorarlo, exaltarlo. Exactamente. Sí, el nombre de Dios debe ser adorado, exaltado, glorificado, enaltecido, porque Él es digno, ¿sí? Y culturalmente, por ejemplo, los judíos, ¿sí? O sea, para ellos el nombre del Señor es un nombre sagrado, impronunciable. Sí, ahorita más adelante les voy a explicar más a detalle, pero por ejemplo para ellos culturalmente el nombre de Dios es tan sagrado que ni siquiera lo pueden pronunciar. Vamos a ver algunos versículos y el primer punto que vamos a ver es, ya está la siguiente donde dice el nombre de Dios en las Escrituras. Sí. Dios se apela a sí mismo mediante la proclamación de su nombre. Entonces, hermano Rafa, Éxodo 6:3. Hermana Marta, Éxodo 33:19. Anaí, Éxodo 34:5-6. Les voy a ir dando las citas, para que las tengan ahí y las veamos rápido. Vale, Génesis 12:8. Caro, Deuteronomio 28:58. Hermana Nubia, segundo libro de Samuel 22:50. Hermano Gerardo, Salmos 86:9. Andrea, Éxodo 20:7. Hermano Polo, Levítico 18:21. Hermana Ever, Levítico 24:16. Eunice, Salmos 21. ¿Quién me falta? Jessy, primer libro de Samuel 12:22. Y Cris, ¿verdad? Y Cris, Mateo 6:9. ¿Sí? Entonces empezamos. Dios se apela a sí mismo mediante la proclamación de su nombre. Éxodo 6:3, ¿qué dice? Manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no me di a ti a conocer a ellos con mi verdadero nombre, el Señor. Dice la palabra, me manifesté como Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer por mi verdadero nombre. Ahorita más adelante lo vamos a entender. ¿Por qué dice eso? Éxodo 33:19. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para los que seré clemente. Amén. Éxodo 34:5-6. ¿Quién lo tiene? Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jehová, Jehová. Y allí, y vemos en cada versículo que hemos leído, características de Dios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este versículo que acaba de leer Anaí, vemos características bien definidas, ¿verdad? Fuerte, poderoso, tardo para la ira, si no ya nos hubiera consumido a todos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Grande en misericordia. ¿En cuál nos quedamos? Éxodo 34, ¿verdad? El adorar a Dios significa invocar su nombre. Génesis 12:8, ¿quién lo tiene? Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Todos los patriarcas levantaron altar e invocaron el nombre de Jehová. Todos los grandes hombres de la Biblia levantaron altar e invocaron el nombre de Jehová. Al nombre de Dios hay que temerle. Deuteronomio 28:58. ¿Qué dice? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Si no ponemos por obra todo lo que está escrito, ¿verdad? En su libro, si no tenemos temor de Dios, bueno, ya sabemos lo que nos va a pasar, ¿verdad? Alabarle, segundo libro de Samuel 22:50. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. Glorificarle, Salmos 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y glorificarán tu nombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el único digno de ser alabado, de ser glorificado, de ser temido. El único nombre, ¿verdad?, ante el cual nosotros debemos temer es el nombre del Señor. No debe tomarse su nombre en vano. Éxodo 27. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Profanarlo o blasfemarlo. Levítico 18:21. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, lo que no debemos hacer con el nombre de Dios: contaminarlo, ofreciendo sacrificios a otros ídolos. Ahí dice Moloc, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros levantamos ídolos en nuestro corazón, estamos contaminando el nombre de Dios. Contaminándolo, ¿por qué? Porque Dios es quien debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Levítico 24:16. Dice así: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así lo extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Amén. El nombre de Dios defiende a su pueblo. Salmos 21. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Amén. Él es el que nos defiende en el día del conflicto. Por amor de su nombre, Él no los desamparará. Primer libro de Samuel 12:22, ¿qué dice? ¿Quién lo Pues tiene? Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Amén. Orar a Dios es santificar su nombre. Mateo 6:9, ¿qué dice? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, todo esto que acabamos de leer son algunas de las cosas que la Biblia dice con relación a lo que debemos hacer y a lo que no debemos hacer con respecto al nombre de Dios.
Eso solamente era una introducción, ahora vamos a entrar de lleno en lo que realmente son los nombres de Dios. Y vamos a ir en el orden en el cual el Señor los ha ido revelando en su palabra. Pero antes de empezar, yo quiero que ustedes me digan si conocen alguno de los nombres de Dios y qué significan. Bueno, dice Anaí que Jireh es Dios proveerá. Ahorita vamos a ver si es cierto o es falso. Adonai, ¿qué significa? No. No. No, ese es Manuel. Jehová Shalom, ¿qué significa? Ajá. ¿Cuál otro? Nisi, mi estandarte, mi bandera. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. ¿Cuál más? Emmanuel, Dios con nosotros. Rafa, mi sanador. Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. ¿Qué más? ¿Cuál más? Yeshua, ¿no? Yahvé se manifestará. Yeshua. Elohim, oiga, pero si ni siquiera ni porque lo cantan. Adonai. Pero no sé qué significa. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a... Después de la siguiente diapositiva dice Elohim, ¿verdad? ¿Sí? Los nombres de Dios. Ah, ¿no la pusiste? No, esa era la anterior. Ahora viene Elohim. ¿Sí? Elohim. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este primer nombre con el que el Señor se revela en su palabra en el original es Elohim. Elohim. Elohim es creador, creador poderoso. Y Elohim tiene una particularidad que es un nombre plural. ¿Por qué? No es un nombre en singular, es un nombre plural. ¿Por qué? Porque la Trinidad estaba en la creación. ¿Sí? Entonces, Elohim es un nombre plural que se refiere a la Trinidad como Dios creador. ¿Sí? Entonces, desde el principio de su palabra, cuando el Señor se revela y se da por sentada su existencia, se revela como un Dios creador y se revela como la Trinidad. Amén. Ahora vámonos a Génesis 14. La siguiente diapositiva. Sigan la lectura de Génesis 14 a partir del versículo 17 y vamos a ver, el Señor se revela por medio de otro nombre. A partir del versículo 12, la Biblia nos empieza a contar la historia de Abraham. ¿Sí? La historia de Abraham, aquel hombre a quien el Señor llamó de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y a partir de un hombre forma una familia y a partir de una familia forma una nación. Y dice la palabra en Génesis 14 a partir del versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de liberar a Lot, su sobrino, si se acuerdan de la historia, más o menos para entrar en el contexto, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces, cuando este sacerdote, rey de Salem, Melquisedec, que de hecho es una cristofanía, eso cuando veamos otra materia les vamos a explicar, ¿verdad? ¿Sí? Es una revelación, ¿sí?, de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque Hebreos nos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, antigua Jerusalén, ¿sí? Entonces, este sacerdote, ¿verdad?, del cual no conocemos su origen, y que era rey de Salem, bendice a Abraham y le dice que él es Abraham del Dios Altísimo, y revela el nombre del Señor como lo más supremo. Cuando nosotros decimos Elión, estamos nosotros declarando que el nombre del Señor es lo más supremo que existe en nuestras vidas. Amén. Es lo más supremo, que no hay otra cosa, que no hay otra persona, que no hay otro ser en la vida que sea mayor y más alto que Dios. Amén. Eso es lo que declaramos cuando decimos este nombre. Ahora, seguimos, ¿verdad? Sigue en la historia bíblica que el Señor después le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? El Señor le promete un hijo. Sin embargo, lo que sucede es que Sarai le dice a Abraham, ¿verdad? Ve, acuéstate con mi sierva Agar, para que el Señor nos dé ese hijo, porque ya han pasado muchos años y la promesa no se cumple. Sin embargo, cuando Agar quedó embarazada, dice la Biblia, ¿verdad?, que empezó a mirar con menosprecio a su señora. Vamos a empezar a leer en Génesis capítulo 16. ¿Ya tienes ahí el Roy? Génesis capítulo 16, a partir del versículo 4, para que veamos en medio de qué contexto el Señor revela este nombre. Dice: y él se llegó a Agar, o sea, Abraham, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesús. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además,
le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí viene. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿En medio de qué contexto vemos este otro nombre de Dios cuando Dios se revela a esta mujer y ella, ¿sí? Por revelación dice, tú eres el Dios que me ve, ¿sí? Porque bueno, independientemente de todas las circunstancias, Agar es una de las que tiene la mala fama en la Biblia, ¿verdad? Agar simplemente era una sierva. Ella tenía que hacer lo que le decía. Si la señora le decía, mira Agar, pues tú fuiste la escogida, ¿verdad? Para que tengas relaciones con mi esposo, para que Dios nos dé un hijo, pues ahí va la sierva. Nosotros no sabemos si ella requería, si ella no quería, qué sentía ella en su corazón. Ella fue utilizada. Ella fue utilizada por los patrones. Pero siempre Agar tiene la mala fama. Pero miremos más allá. Miremos más allá. ¿Sí? Necesitamos meditar la palabra. ¿Qué sucede? Sarai era la patrona. Y en el Antiguo Testamento, en esta cultura, los siervos no tenían derecho a nada. Aún los patrones tenían autoridad sobre la vida de sus siervos. O sea que si les daba la gana de matarlos a golpes, lo podían hacer y no había ninguna ley en contra de eso. Así era en ese contexto. Y dice la palabra que Sarai la afligía. No lo dice literal, pero lo más probable es que le pegaba. Porque en este momento el Señor no ha cambiado su nombre de Sarai. Y en este momento quizás ella no entendía muchas cosas. En este momento de la historia. Y Sarai dice la palabra que la afligía. Y esta mujer desesperada huye, no sabiendo que estaba embarazada. Se le aparece el ángel de Jehová en medio de ese desierto, en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, porque para que un esclavo en el contexto del Antiguo Testamento, que sabía que lo podían perseguir y lo podían matar, huyera de su patrón, no era cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de un contexto cultural donde Abraham pudo haber mandado a sus ejércitos, a sus siervos, a perseguirla y a matarla en el desierto por haber escapado de su patrón, porque eso era válido. Culturalmente eso era válido. Y esta mujer, aún sabiendo lo que le podía pasar, huye de su patrona. Y en medio de esa aflicción, el Señor se le revela y le dice, yo soy el Dios que te ve. No estás sola. No estás sola. En medio de tu aflicción, no estás sola, Agar. Y el Señor muestra su misericordia para con esta mujer, que era una mujer egipcia, que era una mujer extranjera, que no era de su pueblo. Y el Señor muestra su misericordia para con Agar. Y aún así le da promesa. Entonces no ignoremos lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque a veces, y Agar, la que se acostó
como que si fuera, ubiquémonos y escudriñemos. Y el Señor le da promesa y le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y al día de hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Porque de Ismael descienden todos los árabes descienden de Ismael. Y sí, son hombres fieros que se van contra todos y todos contra ellos, ¿verdad? Hasta el día de hoy estamos viendo el cumplimiento de esa palabra que el Señor le dio. Pero aún así, aunque dura fue esta palabra, ¿verdad?, que el Señor le dio, ella reconoció al Dios de Israel. Y dijo, tú eres el Dios que me ve. Porque miren, hermanos, Dios tiene misericordia de todos. Y Dios es el que conoce los corazones. Dios conocía el corazón de Agar. Dios sabía que esta mujer simplemente fue utilizada. Aunque después, ¿verdad?, dice la palabra que después de que ella tuvo intimidad con su patrón, se le subieron los humos a la cabeza, ¿verdad? Ya se creía como que la patrona y por eso Sarai le agarró coraje, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia de esta mujer y le dio palabra en medio de su angustia y en medio de su soledad. Cuando nosotros estamos en medio de nuestra angustia y en medio de nuestra soledad, siempre Él nos está viendo. Y la verdad, amados hermanos, es que no necesitamos a nadie más. El Señor siempre nos está viendo. La palabra dice que sus ojos rodean toda la tierra. De Él no nos podemos esconder en ninguna circunstancia de nuestra vida. De Él no podemos huir, de Él no nos podemos escapar. Él siempre nos está viendo. Y aún en medio del desierto, así como estaba Agar, aún en medio de la soledad, aún en medio de la angustia, el Señor nos dice, yo soy tu Dios que te ve. Ahora, pasemos al siguiente capítulo de Génesis, el mismo. Dice, era Abraham, el Shaddai, la siguiente. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y todo el resto de este capítulo nos habla del pacto abrámico, del pacto que Dios hizo con Abraham, cuya señal es la circuncisión. Y en este capítulo el Señor le dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y juntamente con el llamado que le hace Abraham, llama también a su esposa, porque Dios nunca llama a un hombre solo. Así que las esposas por eso tienen que ponerse las pilas para que estén a la par. Dios no llama a hombres solos, Dios llama a matrimonios. Y le dice a la esposa, le dice, y Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Los llamó a los dos. Los llamó a los dos. ¿Por qué? Porque la mujer es la ayuda idónea. No hay hombres solos en el ministerio. Bájense de esa nube de que el esposo tiene que llevar la carga solo. Póngase la camiseta y haga su función como ayuda idónea, porque a eso Dios la llamó. Amén. Amén. Entonces, eso fue extra, ¿eh? Eso fue extra. Pero bonus. Eso fue extra, ¿sí? Ahora, el nombre del Señor, ¿verdad? Aquí el Señor se revela como el Shaddai. El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente. Aquí Abraham está en un punto de su vida donde ya Agar había tenido a su hijo y prácticamente ya no había esperanza humana. Abraham tenía 99 años
Y Abraham dice, Señor, si tú me hiciste esa promesa, me sacaste de mi tierra desde los 75 años y tengo 99 y todavía no he visto que se cumpla esa palabra de que yo seré padre de multitudes. No se cumple, no se cumple. Ya Abraham estaba al límite de su fe cuando el Señor se aparece y le dice, yo soy tu Dios todopoderoso, yo soy tu Dios todo suficiente. ¿Hay algo imposible para ti, Señor? No hay nada imposible para Dios. Y yo quiero que entiendan, hermanos, que esto no es solamente conocimiento bíblico. Quiero que por favor entiendan en sus corazones que tenemos un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Entonces, ¿por qué te afliges? O sea, ¿tú crees que Dios no te puede dar un hijo? ¿Tú crees que tienes un Dios tan chiquito que no te puede dar un trabajo? Ese no es tu Dios. Abre tus ojos, abre tu corazón y entiende lo que dice la palabra, que tienes un Dios todopoderoso. ¿Tú crees que Dios no puede restaurar tu matrimonio? ¿Tú crees que Dios no puede restaurar tu salud? Pues estás equivocado. Entiende quién es el Dios en el cual tú has creído. Es el Dios todopoderoso, es el Dios todo suficiente. A Él nada le queda grande. Entiende que no hay nada imposible para Él. Lo que pasa es que tú no le has conocido, porque no te has metido realmente con el Dios que tienes. Decídete a conocer realmente quién es el Dios que tú tienes. Y deja de afligirte y deja de quejarte, porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén, amén. Eso es lo que dice mi Biblia y lo que dice la Biblia que tú tienes en tu mano. Entonces dejemos de vivir así, siempre pesimistas, siempre quejándonos, siempre desanimados, siempre en la depre. Por favor, hermanos, sacúdanse. Tenemos un Dios todopoderoso. Y aún cuando Él se le reveló a Sara, Sara se rió y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y eso mismo nos lo dice el Señor en esta mañana. Tenemos un Dios todopoderoso, amados hermanos. Es que necesitamos entender la palabra y no solamente conocerla, vivirla. Vivir como si realmente tuviéramos ese Dios todopoderoso que va delante de nosotros como poderoso gigante, porque eso es lo que dice su palabra. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Vivamos el Evangelio, hermanos. Me desanima porque yo sé que esto, todos nosotros alguna vez lo hemos escuchado, pero somos rápidos para olvidar lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es triste. Somos rápidos para olvidar lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, amado hermano, si tú hoy te sientes solo, te recuerdo que tenemos a Jehová Roí, el Dios que nos ve. Y si tú le estás pidiendo a Dios algo, te recuerdo que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. 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 Pero créelo, no nada más apréndelo, créelo. Amén. Amén. Perdóneme, es que a mí este tema me apasiona porque de verdad que Dios, por cada uno de sus nombres nos habla, pero a veces estamos tan, no sé, no queremos entender todo lo hermoso que Dios nos dice en su palabra. Y decimos que tenemos a Dios, que creemos en Dios, pero a veces vivimos olvidando lo que Él nos ha dicho. El siguiente nombre, y con este termino porque ya van a dar las 10. Pero faltan muchos, pero ahora sí que lo voy a dar con calma, con calma. Aproximadamente cuántas. Eloá o el Olán significa el eterno. Génesis
Génesis 21:33. Nos habla sobre el pacto entre Abraham y Abimelech. A ver. Les voy a leer a partir del versículo 27. Dice la palabra. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Algún día, ¿verdad? Si el Señor nos da la oportunidad de ir a un tour allá por Tierra Santa, iremos a Beerseba. Porque esto existe. Siempre veo los videos turísticos de Tierra Santa y veo que llevan a la gente a Beerseba. Dice: así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Fíjense. La sabiduría del Señor. Abraham hace un pacto con el rey de los filisteos. Aquí en Génesis 21. De que iban a guardar la paz, la armonía, ¿verdad? Entre los pueblos, porque eso es un pacto, ¿no? Pero fíjense, aquí todavía Abraham no sabía todo que los filisteos le iban a hacer la vida de cuadritos a los israelitas, ¿verdad? Pero en este tiempo vivían en paz. Y dice la palabra, ¿verdad? Que Abraham plantó un árbol de tamarisco. Fíjense que me llamó la atención. No es tamarindo, es tamarisco. Me llamó la atención lo del árbol de tamarisco. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que encontré de este árbol? Este árbol, si hay un incendio, no se quema, Por ahí. Está diseñado para soportar altas temperaturas, altísimas temperaturas, así como las de allá de Israel, ¿verdad? Esas tierras así desérticas, pero decía lo que estaba yo investigando, ¿no? Que aunque se prenda el árbol, puede sobrevivir. Y dura añísimos y crece altísimo. De hecho, ahí al fondo de la diapositiva, esa imagen que se ve, es un árbol de tamarisco. Y esto me llamó la atención porque digo, bueno, precisamente Abraham plantó este árbol y allí, ¿verdad? El Señor se le muestra, se le revela como Dios eterno. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca va a dejar de ser Dios. Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Y lo que es mejor siempre estará para la vida de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos hambre de Él. Ese es nuestro Dios, Dios eterno, siempre presente. Nunca se va a agotar, nunca se va a extinguir, nunca se va a ir. Él es Dios eterno, que siempre está con cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a dejarlo ahí, antes que yo me siga emocionando. Y vamos a orar, hermanos. Pero con estos nombres que hemos visto el día de hoy, yo les pido de verdad, amados hermanos, de verdad, se los pido con todo mi corazón, que no sea solamente conocimiento, que lo vivamos, que cuando nosotros estemos en medio de las circunstancias,
nos acordemos quién es el Dios en el cual hemos creído. ¿Quién es el Dios en el cual hemos creído? Que tenemos un Dios altísimo, que tenemos un Dios eterno, que tenemos un Dios todopoderoso, que lo vivamos. Ese es el verdadero sentido de la palabra, que lo vivamos, que lo atesoremos en nuestros corazones, que cuando estemos en esa circunstancia difícil, donde solamente un milagro, nos acordemos de la palabra que Dios le dio a Abraham y que es también para cada uno de nosotros. Que cuando estemos enfermos, nos acordemos que el Señor, ¿verdad?, es nuestro sanador. Que cuando no veamos un plato en nuestra mesa, recordemos que tenemos un Dios proveedor, pero que lo vivamos, que no andemos por ahí chillando por la... ¡Ay, yo no tengo para comer! Bueno, ¿y tú no que tienes un Jehová Jireh? ¡Ay, estoy enfermo! Pues no que tienes un Jehová Rafa. Es que el sentido es vivirlo, el sentido no es nada más saberlo, ¿sí? Porque pues de enciclopedias andantes está llena el mundo, pero necesitamos personas que vivan el Evangelio, que sepan, que estén convencidos de quién es el Dios en el cual han creído. Amén. Vamos a orar.